Faltan 2 minutos para el mediodía. Yo no sé, esta pregunta la hago al aire. Si es posible poner el mapa de Inumet o no, porque tenemos la comunicación. No podemos ponerlo. Porque quería hacer referencia al mapa de Uruguay que mostramos hoy temprano de Inumet, que habla de una ola de frío que empieza mañana viernes y que va hasta el martes de la semana que viene, con temperaturas realmente muy, muy bajas. Pero bueno, para hablar de todos estos temas, hemos convocado a un experto, un referente en el tema de la meteorología, como es el señor Nubel Cisneros, un gran amigo de esta casa, más allá de que ahora esté trabajando en otro medio. Nubel, bienvenido a la mañana del 11. ¿Cómo te va? Hola Marcelo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué hay de esto de que puede nevar o no puede nevar? Estamos en otra advertencia de Inumet por una ola de frío. ¿Cuál es el panorama que nos podés decir tú respecto al clima en Uruguay? Bueno, primero que nada, sí es cierto, estamos ingresando ya en las próximas horas ante una nueva ola de frío polar. No nos olvidemos que está complicado porque tuvimos dos olas de frío polar, prácticamente muy poca diferencia de horas, por lo tanto el frío va a ser intenso. La otra pregunta que tú me hacías, bueno, ¿están dadas las condiciones para que pueda ocurrir alguna nevada? Y fundamentalmente sobre lo que es la zona de sierra, lo que va a estar incluyendo lo que es parte del departamento Maldonado, parte del departamento Rocha y también así el departamento de La Valleja. Tenemos mucho frío, las temperaturas son muy bajas. Se espera la ocurrencia de chaparrones sobre la zona costera del sureste del país, lo que propiciaría o que podría estar en las condiciones ideales para que se formara este tipo de fenómenos. No podemos asegurar, es cierto, que se va a dar el fenómeno, pero sí lo que podemos decir es que están dadas las condiciones para que un fenómeno con estas características se pueda dar. Si no nos olvidemos que sí podemos decir que vamos a tener chaparrones en forma de agua nieve, perdón, Graupel vamos a tener también, y no se descarta ese fenómeno, que si bien es cierto, las condiciones son más favorables sobre el territorio argentino, igualmente sobre nuestro país y fundamentalmente en la zona de serranías, no se descarta esta posibilidad. También, Marcelo, decir que no es un fenómeno nuevo, esto de lo que son las nevadas en zona de sierra, sabemos que se han registrado episodios muy similares en años anteriores, y bueno, y tenemos un episodio muy importante allá por el año 91, que inclusive llegó hasta la parte más central del país, hasta el departamento de Florida. Por lo tanto, en estos momentos lo que podemos decir es que están dadas las condiciones para que este tipo de fenómeno pueda ocurrir. No nos olvidemos que la temperatura de 0 grado, para que la gente tenga dimensiones de lo cuando nosotros hablamos, la temperatura de 0 grado en altura va a estar entre los 400 y 600 metros. ¿Qué significa esto? Bueno, que está muy cercano al suelo y bueno, y que esas condiciones propiciarían que un evento de este tipo, con estas características que hacíamos referencia, puede darse en esta región. Nubel, ¿qué diferencia hay entre el graupel y el agua-nieve? Bueno, es muy poca la diferencia, es decir, el agua nieve y el Graupel es la forma que tiene los cristales de hielo, es decir, el cristal de hielo en el Graupel es un poquito más grande, es decir, vendría a ser como un granizo más chico para que la gente tenga un poco de noción, y el agua nieve es un poco más liviana, ¿no? Es un poco más como una llovizna fina que tiene características, que la característica principal es que está el agua por debajo de 0 grado y que en un momento puede dar como esa sensación de unos pequeños copitos de nieve, no es nieve, ¿no? Pero es agua nieve. Ahora, ¿cuán difícil es para un meteorólogo, sea del ámbito público o del ámbito privado, porque la meteorología, Dios universal, para poder predecir los fenómenos que ocurren porque tenemos una rapidez de formación sorprendente, una rapidez de desplazamiento también que muchas veces hace que entre una cosa y la otra el fenómeno pase rápidamente por determinada zona del territorio, con la intensidad que se están dando, con esto de que ya no hay ningún parámetro de referencia ni de en la estación del año en la que estemos, ni en el lugar que estemos en el globo terráqueo. Hay un montón de parámetros genéricos que siempre rigieron de alguna manera la lógica de la meteorología que ahora están hechos añicos. ¿Cómo se hace para predecir lo que va a suceder? Bueno, primero que nada es cierto, Marcelo, el cambio climático nos está jugando una mala pasada, no solamente a los meteorólogos, sino que también a las diferentes profesiones que están, que están asociadas a lo que es el cambio climático. Y lo que sí podemos decir, y lo que yo siempre afirmo, Marcelo, y que creo que es muy importante, es cuando las condiciones están dadas para que un tipo de fenómeno pueda darse, hay que mencionarlas y hay que decirlas. Es lo que ocurre muchas veces cuando estamos ante la presencia o tenemos la gran probabilidad o las condiciones están dadas para que se formen
condiciones de tormentas muy fuertes, rachas de viento, probabilidad de turbonadas. Esas condiciones siempre hay que darlas, como sí también hay que dar cuando estamos ante la gran probabilidad de la ocurrencia de bancos de nieblas y neblinas, que comienzan también a ser típicas en esta época del año y que aunque muchas veces no se dé ningún tipo de alerta, que habría que dar un tipo de alerta, bueno, como consecuencia de que estos tipos de fenómenos también pueden traer como consecuencia desgracias personales, desgracias humanas. Por lo tanto, creo que sí, cuando las condiciones están dadas, tenemos que decir que las condiciones están dadas y que puede darse este fenómeno. ¿Que puede darse o no? Bueno, un poco a veces puede, como tú decís, pasa muy rápido, las condiciones van a cambiar muy rápidamente, pero sí no podemos permitir que la gente, el público, esté desatento ante la probabilidad de ocurrencia de un tipo de fenómeno que es muy probable, es altamente probable que pueda generarse. Uno nota que en la gente hay mucho descrédito, ¿no? Basado en la imprecisión de muchos pronósticos, eventos que han sido anunciados y que han sido advertidos y que nunca ocurrieron, eventos que pasaron por alto en los anuncios meteorológicos, en las previsiones y después terminaron generando consecuencias. Esa sucesión de fenómenos de imprecisión han generado que la gente tenga un descrédito enorme en cuanto a los pronósticos. Me refiero particularmente al pronóstico que hace Inumet, que muchas veces ha estado en el ojo de la tormenta, enfrentado de repente con Metsul de Brasil, que tiene el gran crédito de haber sido el único que predijo la gran tormenta del año 2005 aquí en Uruguay, aquel temporal destructivo y que se llevó incluso vidas humanas. Pero hay como una suerte de, no sé si de conflicto, pero de choque de informaciones, la disponibilidad que nos permite este aparatito de poder bajar las aplicaciones que quieramos, que nos da absolutamente toda la información. Hay como una crisis de información, yo creo que infodemia, porque hay demasiada información, y eso también genera desinformación. Bueno, es así, Marcelo, como bien tú lo decís, hoy tenemos miles de aplicaciones que lo podemos descargar, podemos tener todos accesos a las distintas aplicaciones que aparecen por todos lados. Y bueno, sí, es cierto. Digo, siempre digo, decir, una aplicación tiene errores, pero ¿por qué tiene errores? Bueno, porque es muy difícil una aplicación que pueda acercarse a lo que es la realidad y ser en forma instantánea, porque no hay ningún sistema que pueda soportar que ante estos cambios que se dan en forma repentina pueda darlos en tiempo real. Es muy difícil que esto se pueda dar. No hay ningún sistema de computación que te pueda, ningún software que pueda permitir eso. Y por eso siempre el factor humano va a ser decisivo ante esta toma de decisiones. Lo que sí no podemos jugar, Marcelo, y estoy totalmente de acuerdo con la población, contigo, es que esa cantidad de alertas que se generan son contraproducentes. ¿Por qué son contraproducentes? Bueno, porque si damos alerta por cualquier eventualidad, entramos en el descrédito, entramos en eso que la gente hoy por hoy te dice, me lo dice a mí también en la calle. Digo, yo trato de ser lo más objetivo posible, trato de que cuando las condiciones están dadas, sí, generar ese tipo de alerta, pero no generar alertas porque sí, porque muchas veces nos olvidamos que en el Uruguay siempre hubieron tormentas, siempre hubieron rachas de viento, siempre tuvimos temperaturas bajas, digo, y por eso no podemos generalizar, no podemos dar una alerta, generar pánico en la población por un tipo de alerta que luego no se cumple y lo único que hace es ser muy contraproducente y generar eso que tú decís, el descrédito que hoy por hoy tienen algunas instituciones, no menciono a nadie, yo trabajé también, entonces sabemos muy bien que yo trabajé en la Dirección Nacional de Meteorología durante muchos años, eran otros parámetros, no existían lo que eran las alertas, sí existían los avisos. Yo me acuerdo haber trabajado con avisos, cuando se daban avisos por vientos muy fuertes, se daban asociados a qué. Y bueno, era otro sistema, ¿no? Hoy estamos con el tema de alerta que la gente un poco, como tú decís, está muchas veces cansada porque supone que la mayoría de las alertas, si uno hace un análisis al final de un año, vemos que el cumplimiento es muy bajo, entonces sí se genera ese tipo de pánico. Pero hablo Eh, por mí, digo, en lo que respecta, nosotros los meteorólogos privados no podemos dar las alertas, y las alertas, el único que puede alerta es el instituto oficial, por lo tanto, nosotros podemos decir las condiciones a nuestro organismo. Podríamos también nosotros generar un tipo de alerta, pero no sé, digo, el organismo oficial es el único que puede generar esa alerta que puede llegar a la población. Nosotros podemos decir, sí, que va a dar un fenómeno que tiene tales y cuales características, pero no podemos mencionar ese tema alerta, no podemos decir vamos a tener la presencia de una alerta roja, una alerta verde, porque estaríamos incumpliendo una ley. Por lo tanto, reitero, sí es fundamental que el meteorólogo, digo,
tenga mucho conocimiento. Y sabes una cosa, Marcelo, que hoy tenemos, como tú decís, un montón de modelos numéricos al cual podemos acceder, pero en definitiva lo que termina definiendo un pronóstico es la experiencia que tenga el meteorólogo de la región. Es fundamental el conocimiento de nuestra zona y eso lo tenemos, eso se adquiere con la experiencia, con el conocimiento, con el estudio de la zona y de la región y hay que tener mucho cuidado. Y reitero algo que te dije al principio, ante la eventualidad de que pueda ocurrir un tipo de fenómeno con las características que estén dadas, hay que dar esa alerta, pero no jugar con la población, ¿no? Sin duda, y yo creo que quebrando una lanza por los meteorólogos, en este caso por ti, Nubel, de quien conozco tu trabajo profesional desde hace muchos años, es muy difícil porque a países de avanzada y que cuentan con todos los recursos y la tecnología como Estados Unidos también les pasa de que se generan fenómenos de tan rápida formación que son absolutamente impredecibles y mucho menos decir dónde van a ocurrir. Entonces, digo, si a grandes países que tienen las posibilidades les pasa, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Que evidentemente, más allá de que se ha tecnificado, se ha formado gente, se ha incorporado algo de instrumental, pero evidentemente estamos escasos. Y lo decías vos recién en tu expresión, trabajaste en la Dirección Nacional de Meteorología, lo que era antes de ser INUMET. En aquella época todavía estaban bien marcadas las estaciones, era otoño, invierno, primavera, verano, bien definidas. Podía haber algún fenómeno que se saliera un poco de lo habitual, pero digamos que la realidad climática era otra, capaz que había menos herramientas o menos formación, pero era más fácil porque el clima tenía un comportamiento un poco más previsible o más estable todos los años. Ahora hemos tenido días de verano en pleno julio, hemos tenido que abrigarnos muchísimo en enero. Bueno, ¿qué voy a hablar yo de los cambios climáticos que vemos a diario, ¿no? Pero digo, me da la sensación de que es muy difícil para los meteorólogos, más allá de su buena voluntad, su profesionalismo y su conocimiento del territorio, el poder prever esto que realmente miramos al cielo y lo único que se nos ocurre es decir qué nos deparará el futuro. No, yo creo, Marcelo, que un poco, digo, discrepo en algunas cosas de tu concepto. Digo, creo que antes había mejor formación. ¿Por qué había mejor formación? Porque antes no teníamos lo que tú tenías, recién mostrabas en la mano. No teníamos esos celulares, no teníamos esas aplicaciones que muchas veces a muchos los agarran y toman como base eso. Antes había que hacerlo todo, todo lo que hoy lo hace la computadora, todo lo que hoy sale, que está programado, antes se hacía todo eso a mano y se hacía exactamente lo mismo, se hacía exactamente lo mismo. ¿Qué ha cambiado? Que hoy sí estamos ante la presencia de un cambio climático y que genera que la evolución de estos sistemas sea mucho más rápido, sí, es cierto, pero que indudablemente venimos acompasando y por lo tanto reitero que estamos ante una situación, un cambio climático que nos obliga a estar ayornados continuamente, pero nos obliga también a que estemos muchísimo más atentos. Yo siempre digo, un antes y un después del 2005, eso sí es cierto, Marcelo. Yo trabajaba en Canal 4 y me tocó vivir en vivo eso y me tocó hacerme responsable de algo que se previó como lo dijo. Es decir, tampoco el sistema brasileño advirtió de la situación, advirtió, como dijimos todos los meteorólogos, de vientos muy fuertes, pero esa situación que se dio de rachas de viento entre 220 y 240 kilómetros en la hora no lo predijo nadie, ningún sistema tampoco brasileño. Por lo tanto, reitero, de ahí aprendimos. Los libros nos decían que esa situación no se podría dar, la bibliografía nos decía que esa situación no se podía dar en nuestra región, en nuestras latitudes. Esto es como yo lo asocio con la medicina. Cuando aparece una enfermedad nueva, es muy probable que la primera vez te equivoques. Sí, es cierto porque no tenés conocimiento, pero una vez que ya está entre nosotros, digo, sería tonto no ayornarnos y no seguir el estudio. Hoy hay que estar mucho más ágil. A veces nosotros los meteorólogos privados tenemos una ventaja con respecto al servicio oficial. ¿Y cuál es la ventaja? Que nosotros nos despertamos y nos acostamos viendo lo que son la evolución de los distintos sistemas. Entonces estamos viéndolo minuto a minuto. Es diferente cuando se trabaja por turnos, donde la apreciación de una persona puede ser diferente a la otra. Quizás tenga la mejor de las voluntades, pero cada uno tenemos una apreciación diferente. Y eso es un poco lo que nos diferencia a nosotros, los meteorólogos privados, de lo que es el instituto oficial, Marcelo. Nubel, para cerrar, una pregunta que no sé si vas a poder o vas a querer responder, pero en tu fuero íntimo, ¿qué futuro ves desde el punto de vista climático, con eventos cada vez más intensos, más reiterados, que se producen cada menos tiempo? ¿Sos optimista en que
con la generación de conciencia de la población, con los recursos necesarios de los gobiernos, vamos a poder mejorar esto con la conciencia y responsabilidad más que nada? ¿Vamos a poder mejorar esto o seguimos avanzando hacia un punto sin retorno? No, vamos a poder mejorar esto, digo, sí, debemos mejorarlo, eso creo que es lo más importante que debemos mejorarlo, está en manos de los gobiernos más importantes que pueda ocurrir esta situación y que sí podamos mejorarlo de esa forma, pero sí, yo creo que sí, que lo podemos mejorar, está en nosotros, está en la conciencia de todos nosotros de poder mejorar, y ser menos nocivos, si se quiere, con el ambiente, ¿no? Que eso es lo que debemos aprender, lo que debemos tener conciencia para evitar esta cantidad de cosas que no solamente atañe lo que es el cambio climático, yo siempre digo, a lo que es el tiempo, lo que es el clima. Si bien es cierto que es una relación directa, pero nos va a afectar en muchísimas cosas, ya está afectándonos en muchas otras disciplinas que no son directamente la meteorología, pero que sí tienen una relación directa. Por lo tanto, Sin duda. debemos aprender, creo que debemos aprender. No es tarde, pero debemos hacerlo ya. O sea que abrigarnos mucho porque hasta el martes va a ser un frío realmente intenso. Sí, abrigarnos, porque a veces la gente desconoce el frío que vamos a tener y Mm. yo digo, no es que uno sea alarmista, pero el frío va a ser muy intenso, porque yo te digo, vamos a tener temperaturas de 11 grados y una térmica sobre el mediodía de 5, 6 grados con suerte. Bueno, Mm. eso es Es muy mucho frío. bravo y temperaturas y sensaciones térmicas muy por debajo de 0 grados en la mañana y en la noche. Vamos a tener que estar bien abrigados y como decían en mi pueblo, Marcelo, por dentro y por fuera. Sí, tal cual. Nubel, muchísimas gracias por esta comunicación, un gran abrazo y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Estamos a las órdenes. Muchísimas gracias. Señoras y señores, ¿cómo era que le decían? El señor de los pronósticos, el caballero de los pronósticos, no me acuerdo. El señor Nubel Cisneros con nosotros. 12:14, ya venimos.